Buenas tardes, amados hermanos de Torre Fuerte. Vamos a tener nuestro culto de miércoles. Hoy en este día estamos muy contentos con el Señor por darnos la oportunidad de estar nuevamente aquí transmitiendo en vivo. Y también damos gracias a todos los hermanos que se han ido conectando, los que se van conectando. Queremos decirles, hermanos, que esto no ha sido muy sencillo para nosotros. Hemos estado haciendo algunas pruebas, algunas cosas sí funcionan, otras se complica, pero bueno, estamos tratando, hermanos, de seguir predicando la palabra de Dios, de que nuestro ministerio principal no se detenga, sino que al paso del tiempo, al paso de estas difíciles semanas de estar encerrados en casa, de alguna manera usted pueda tener también un poco de la palabra de Dios. Sé que hay muchas iglesias que están haciendo lo mismo que nosotros y pues hay mucha variedad. Pero bueno, para aquellos que somos miembros de Torre Fuerte, pues siempre es importante seguir escuchando la predicación y el seguimiento de lo que hemos venido estudiando. Hermanos, en esta tarde reciban todos saludos de nuestro pastor y su esposa, nuestro pastor hermano Rosendo Aguirre. Les pido por favor de sus oraciones para él y para su esposa. Están bien. Sin embargo, pues esta situación, esta carga moral que ellos tienen delante de Dios está pues mermando un poco el ánimo, las fuerzas. Se necesita la reunión física, hermanos, pero con mucho ánimo, hermanos, mucho ánimo, y por eso le pido sus oraciones para que el Señor esté con nuestro pastor y con lo que él necesita. De igual manera, hermanos, quisiera pedir por cada uno de los hermanos de la iglesia. La verdad es que quisiéramos que estos cultos o estas reuniones virtuales también sirvieran para que exponga sus peticiones delante de Dios y que puedan ser leídas en vivo. Pero bueno, ahí usted lo puede ir también comentando, hermanos, para que los demás hermanos se enteren y podamos ir haciendo oración y seguir teniendo la convivencia, aunque sea de esta manera virtual. Vamos a iniciar con una pequeña oración, hermanos, para empezar nuestro estudio. Bendito Señor que moras en lo alto de los cielos, Padre, te damos gracias por darnos la posibilidad, Señor, de estar aquí delante de este micrófono, Señor, delante de esta cámara virtual, Padre. Pero, Señor, quizás llegando a algunos de mis hermanos que se conectan a tiempo, Señor, te pido, Señor, que en esta tarde, Señor, sea expuesta nada más que tu palabra. Quita de mí todas ideas de hombre, todas sabiduría de hombre, Señor, y que solamente sea expuesta tu palabra a como tú lo deseas, a como tú lo quieres y a como tú lo has ordenado, Padre. Te damos gracias porque hasta hoy nos has ayudado, hasta hoy has estado con nosotros, Señor, y te damos gracias por tenernos en este momento, en la situación que nos tienes, Padre, porque también nos has estado enseñando muchas cosas, a todos. Gracias por la vida y por la salud, Padre, y te pido por cada uno de mis hermanos también, que aunque no escuchamos sus oraciones, Padre, tú las conoces. Gracias, Padre, por cada hermano de la iglesia, Padre, que se ha preocupado, que ha estado pendiente, Padre, y sobre todo ha estado preocupado por seguirse alimentando de tu palabra, Señor. En nombre de Cristo Jesús te damos gracias y te pedimos todo en oración. Muy bien, hermanos. Nuestro tema de hoy, como ya pueden ver aquí en el pizarrón, me adelanté un poco, se trata de la autoalabanza del hombre. Y quisiera que fuéramos, por favor, ahí en sus Biblias a Jeremías 9, del 23 al 24. Esta clase, hermanos, trae muchos versículos, así que ojalá que los pueda ir anotando para que no se pierda un poco el hilo y el rastro de lo que vamos a ir estudiando. Muy bien,
Dice así la palabra de Dios en Jeremías 9, 23 y 24. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que hubiere de alabar, el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Hoy en día, hermanos, ha sido una situación recurrente el tema de la exposición que tenemos a muchas personas que se dicen influencers, a muchas personas que antes eran absolutos desconocidos, ahora la tecnología les ha provisto de un medio para darse a conocer a mucha gente. Y esto también nos ha llevado a que las nuevas generaciones, inclusive no las no tan nuevas como nosotros, empecemos a ver ciertas personas, a seguir algunas personas que no necesariamente van acorde a lo que dice la palabra de Dios. Pero vamos a tratar de ir entendiendo lo que nos dice aquí Jeremías, o lo que nos dice Dios más bien a través de Jeremías, el capítulo 9. Y dice así, no se alabe. ¿Qué significa alabarse? Pues alabarse, hermanos, es precisamente lo que vemos hoy día en el Facebook, en el Instagram, en el TikTok, esta famosa nueva red que en muy poco tiempo la gente se hace muy famosa y tiene miles, cientos de miles de seguidores en muy poco tiempo, y eso de alguna manera hace que la gente se le suba un poco a la cabeza el éxito, la fama, y entonces empiezan a alabarse. Todos sabemos, hoy día muchos influencers en realidad no son influencers, no tienen conocimiento o no tienen realmente la forma de cómo llegar, o lo que están exponiendo en realidad no es cierto, lo están copiando, o lo que están exponiendo que dicen que es de ellos tampoco es de ellos. Entonces se empiezan a autoalabar y presumen, algunos presumen por ejemplo carros. Su temática es simplemente estar viendo los carros más nuevos que hay en el mercado, estarlos analizando. Otros por ahí se encargan de estar analizando la comida, yendo a comer a todos los restaurantes, a ver cuál es el platillo favorito, a ver cómo los trataron. Otros hablan de casas, otros hablan de negocios, etcétera. Hay mil temas. Y entonces se dicen influencers porque conocen más del tema y tienen una comunidad que lo sigue. Pero ¿qué nos dice Dios? Bueno, todos estos influencers, hermano, si usted quiere contratarlos porque tiene un negocio, vamos a pensar que tiene un negocio y usted quiere que ellos hagan algún comercial para usted, pues usted tiene que pagarles. Son personas que por alguna razón se han hecho de algunos seguidores, y esos seguidores de alguna manera creen en ellos. Y entonces ellos se alaban al decir, ¿sabes qué? Si quieres mis servicios, te cuesta tantos miles de dólares para que yo pueda hacerte un anuncio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mira, tengo muchos seguidores, tengo mucho conocimiento, tengo un arrastre tremendo. Entonces empiezan a alabar, hermanos. Y estoy poniendo de ejemplo los influencers por nuestros jóvenes, por nuestros no tan jóvenes, que nos damos o somos muy dados a, ya viste a tal persona que conoce o domina tal tema de arquitectura, de construcción, de mil temas, hermanos. Entonces, esta gente empieza a autoalabarse. Es que yo, el famoso yo hago, yo voy, yo digo, yo controlo, yo manejo, hermano. Y Dios nos dice, no se alabe. Y agarra tres características
por los cuales normalmente la gente se alaba. Vamos a ver el primero. La sabiduría. Dice, no se alabe el sabio en su sabiduría. Aquí ya no estoy hablando de gente que dice conocer de un tema, sino estoy hablando de realmente gente sabia. ¿Qué es la sabiduría, hermanos? ¿Qué es la sabiduría? Obviamente a todos se nos viene el versículo Proverbios 1:7 que dice el principio de la sabiduría. Pero ¿qué es la sabiduría? Si hablamos de una definición del diccionario, hermanos, podríamos decir que la sabiduría es gran cantidad de conocimiento, gran cantidad de conocimientos usados con prudencia y sensatez. O sea, es una persona sabia, es una persona que tiene una gran cantidad de conocimiento y que los usa con prudencia y con sensatez. Se puede decir también que es una persona que tiene discernimiento, mayor discernimiento o mejor discernimiento entre lo bueno y lo malo. Eso sería una persona sabia. También dice la palabra de Dios en Jeremías 9:23, dice, no, ni en su valentía se alabe el valiente. Y bueno, si hablamos de valiente, podríamos definir también la valentía como fuerza, la valentía como poder, la valentía como autocontrol. Y no sé si usted ha escuchado que alguien dice, alaba a alguien más porque dice, pues esa persona tiene mucho autocontrol, ¿verdad? No demuestra sus sentimientos, por más que esté por dentro deshecho, no demuestra, no saca una lágrima, tiene mucho autocontrol. Entonces, eso podríamos decir que es una persona valiente. También podemos decir que la valentía no es la ausencia del temor, porque podemos decir, ¿se acuerdan de Mr. Correcto? ¿Cómo dice Mr. Correcto? Yo soy fuerte, soy valiente, dice, y hago lo correcto, según él. Bueno, en realidad, hermanos, una definición también no bíblica diría que la ausencia no es la ausencia de temor, porque aún el valiente tiene miedo. El tema es que el valiente sabe qué hacer con ese temor, sabe cómo manejarlo y se enfrenta a ese temor, ¿ok? Esa sería una persona valiente. Se puede decir también que es tener el poder de dejar el área conocida para ir a un terreno desconocido, tener la fuerza, las agallas necesarias para ir a conquistar terrenos desconocidos. Y es seguir adelante a pesar de la adversidad. Esto sería, digamos, que una persona valiente. Una persona valiente la podemos definir como alguien que sigue adelante a pesar de la adversidad, alguien que tiene autocontrol, autodominio y alguien que sabe enfrentarse a sus miedos, ¿verdad? Muy bien, y hablando de la riqueza, dice, ni el rico, dice la palabra de Dios, ni el rico se alabe en sus riquezas. ¿Qué es lo que ocupa la mente del hombre hoy, hermanos? ¿Cómo generar dinero? ¿Cómo generar riqueza? Por ahí escuché algunas definiciones, obviamente de los libros o de la gente que tiene mucho dinero. Dicen ellos que la riqueza de un hombre se mide por el tiempo que alcanzaría a vivir de su dinero que tiene ahorrado, guardado, lo que sea. La cantidad de tiempo que alcanzaría a vivir con ese dinero que él tiene sin tener que trabajar. Sin tener que trabajar y manteniendo su mismo nivel de vida. Es decir, que si una persona tiene el suficiente dinero como para mantener su mismo ritmo de vida y dejar de trabajar en ese momento, el tiempo que esa persona aguante sin trabajar y viviendo de ese dinero, esa es la cantidad de riqueza que tiene, ¿verdad? Obviamente hay gente que necesita mucho dinero para vivir y hay gente que necesita muy poco dinero, entonces no se mide tanto en qué tanto dinero tienen, sino en cuánto tiempo, así lo miden ellos, ¿verdad? En cuánto tiempo alcanzas a vivir con el dinero que tienes. Incluso ya los que tienen más dinero, los que piensan ya de otra manera más elevada, dicen, sabes que yo no nada más quiero vivir mi vida con mi dinero sin trabajar, o lo que me resta de vida,
No sabemos, en realidad Dios es el que tiene el control, hermanos, pero bueno, ellos dicen que pueden vivir su vida sin tener que trabajar. Pero y luego hay otros que dicen, no nada más eso, yo no nada más quiero estar asegurado yo también quiero asegurar a mis hijos y a mis nietos y a mis bisnietos, 3 generaciones adelante. Que ninguno de mis hijos, ni yo, ni mis hijos, ni mis nietos, ni mis bisnietos tengan que trabajar. Yo les voy a dejar, ya he hecho o tengo que hacer tanta riqueza para 3 o 4 generaciones. Eso significa que ninguno de ellos tenga que trabajar y que pueda mantener su mismo estilo de vida. Pero sin embargo Dios nos dice, ok, puedes tener dinero para 5 generaciones, pero no te alabes en tu riqueza. Y hemos dicho, hermanos, ciertamente algunas definiciones de la sabiduría. Hemos dicho una definición de la valentía, una persona valiente, una persona que tiene autocontrol, una persona que tiene fuerza, poder. Y la riqueza, hermanos, hemos definido la riqueza. Pero bueno, ahora vamos a ver cómo se obtienen la sabiduría, la valentía y la riqueza. Y aquí les voy a pedir que vayamos a ver cómo se obtiene la sabiduría. Y esto sí lo vamos a buscar en la Biblia. En 2 de Crónicas 1, les voy a pedir un momento porque sí tengo que buscarlo. Es 2 de Crónicas 1. Segunda de Crónicas 1, del 7 al 12. Es la historia de Salomón. Dice del 6, subió pues Salomón allá ante Jehová al altar de bronce que estaba en el tabernáculo de reunión y ofreció sobre él 1000 holocaustos. Y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras y te lo daré. Aquella escena hermosa donde Salomón le pide a Dios, pudiéndole pedir cualquier cosa, porque le dice, pídeme lo que quieras. Dios le abrió la puerta, ¿verdad? Le dijo, pídeme lo que quieras, como si fuera el genio de la lámpara que nos ponen ahí en Aladino, ¿verdad? Y le dice, pídeme lo que quieras que yo te dé. Dice el 8, y Salomón dijo a Dios, tú has tenido con David mi padre gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Jehová, Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Y aquí viene la petición de Salomón. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? De una manera auténtica, hermanos, aquí Salomón, pudiendo pedir riqueza, dinero, mujeres, etcétera, cualquier cosa que cualquier humano pudiera necesitar o creer necesitar y pedir, él dice, dame sabiduría para manejar a tu pueblo, porque Salomón sabía que el pueblo de Dios era un pueblo numeroso, grande, hermanos, y difícil de manejar. Y para ello, para manejarlo, para llevarlo por el camino que Dios quería, se necesitaba sabiduría. Y Salomón lo que hizo fue a pedir sabiduría justo a quien puede darle sabiduría. ¿Quién? Dios. Entonces, seguimos leyendo. Y dijo Dios a Salomón, aquí la parte hermosa que todos recordamos, por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia, para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Sabiduría y ciencia te son dadas. Adelante, te voy a dar sabiduría y ciencia. Pero y añade también, y también te daré riquezas, bienes y gloria. Y no para ahí. Le dice, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Es decir, que Dios en este momento le estaba dando a Salomón sabiduría y ciencia, pero también riquezas, bienes y gloria como nadie antes de Salomón tuvo, ni tampoco nadie más va a volver a tener. Es decir, que nuestros grandes famosos,
nuestros grandes poderosos de hoy en día, no son tan poderosos como lo fue Salomón. ¿Ok? Tan poderosos ni con toda esa grandeza que Dios le dio a Salomón. Entonces, ¿cómo se obtiene la sabiduría, hermanos? También en Proverbios 2:6 dice, Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Usted, por más que se esfuerce, por más que quiera, por más que desee ser sabio, dice, solamente Dios es el que da la sabiduría. ¿Cómo obtiene usted sabiduría? Dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Quiere usted ser sabio? Tiene que tener temor de Dios, tiene que pedirle a Dios que le dé esa sabiduría. Y tiene que ser una petición como la de Salomón, genuina, del corazón. Y no nada más eso, sino que tiene que pedirla para una buena causa. Entonces, hombres sabios, hermanos, muy pocos, ¿verdad? Muy pocos. Muy bien, ahora ya vimos cómo se obtiene la sabiduría. Vamos a ver de dónde viene la valentía, la fuerza. En 2 de Timoteo, hermanos, usted puede encontrar 2 de Timoteo 1:7, usted puede encontrar que dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de amor y de dominio propio. Es decir, que si usted tiene dominio propio, si usted tiene poder, dice, es Dios quien le ha dado ese poder de amor y de dominio propio. Si usted quiere dominio propio, tiene que pedírselo también a Dios. Lo mismo que la sabiduría, igualito. En Josué 1:9 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Todos conocemos este versículo. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y le dice aquí que la valentía la va a tener porque Dios estaba con Josué. Es decir, que Dios es el que le da esa valentía a Josué. Entonces, si usted quiere tener sabiduría, tiene que pedírsela a Dios. Si usted quiere tener valentía y autocontrol, es Dios quien se lo puede dar. Pero ¿qué hay de la riqueza? Usted con sus manos genera riqueza, como dicen estos hombres, la generación de generar riqueza, lo dicen de una manera así muy, muy elegante. En 2 de Crónicas 1:12 dice, la segunda parte, y también te daré riquezas, bienes y gloria, hablando de Salomón. Es decir, que la riqueza también la da Dios. Dios no nada más da la sabiduría, Dios no nada más da la valentía, Dios también da la riqueza. Deuteronomio 8:18 dice, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Si tú crees que tú trabajas, si tú crees que tú ganas algo de dinero, si tú crees que has hecho algo en tu vida, pues te tengo una sorpresa, resulta que no eres tú, es Dios quien te lo ha dado. Y así como a los sabios le ha dado sabiduría, así como a los valientes les ha dado valentía, vigor, les ha dado autocontrol, así también Dios es el que da la riqueza, hermanos. Y entonces esto nos lleva otra vez a nuestro versículo, a Jeremías 9:23, dice, no se alabe el sabio en su sabiduría. Ok, tú puedes decirme, yo soy sabio. ¿Por qué? Porque uso con prudencia la palabra de verdad. Ok, qué bueno. Pero dice la palabra de Dios, no te alabes en eso. No te alabes en tu sabiduría. Si te dices sabio o si realmente eres sabio, no te alabes en eso. No te alabes en que Dios te dio sabiduría. Si eres valiente y te atreves, si eres una persona que tiene autocontrol, que tiene dominio de sí mismo, dice, tampoco te alabes porque lo está diciendo Dios. No te alabes en eso que te dio, en esa valentía que Dios te dio. Y pues de las riquezas, ni qué les platico, hermanos. Tampoco te alabes de la riqueza. Porque esas tres
características que menciona Jeremías las da Dios. Entonces, ¿cómo obtener sabiduría, valentía y riqueza? Es Dios el que la da. Es Dios el que da la sabiduría, Dios es el que da la riqueza y la valentía. Y dice Dios, no te alabes de eso que te estoy dando. No te alabes de eso que te estoy dando. No te alabes de la sabiduría que yo te di. No te alabes de la valentía que yo te di. No te alabes de la riqueza que yo te di. No te alabes. Y dice el 24, Jeremías 9:24. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. Dios al sabio le dice, no te alabes, porque la sabiduría yo te la di. Pero si hay algo en lo que te puedes alabar tú, sabio, es en entenderme, dice la palabra de Dios, y conocerme. En entenderme y conocerme. Para concluir esta parte, hermanos, para concluir la parte de la sabiduría, la valentía y la riqueza que las da Dios, y que Dios dice, no te alabes, en Romanos 11:36 usted puede encontrar que dice, porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas. Es decir, que si Dios te da sabiduría, fue Él que te la dio, fue Dios quien te dio la sabiduría. ¿Por qué te la dio? Porque por Él mismo, para que lo uses en Él. ¿Y para qué? Para Dios, para la alabanza de Dios. Entonces, si Dios te ha dado sabiduría, valentía o riqueza, te las dio por Él mismo y te las dio para Dios, para que los uses en Dios, para que los pongas al servicio de Dios, como el mismo Salomón decía, para conducir a tu pueblo, que es numeroso. Entonces, dice, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Entonces, dice, pero si hay algo en lo que quieres alabarte, si hay algo en lo que quieras alabarte, es en entenderme y conocerme. Y aquí es donde empieza a ponerse complicado el asunto, hermanos. Porque ¿quién puede decir que conoce, que entiende a Dios? ¿Quién puede decir que entiende a Dios? Job lo dijo. Job dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Todo lo que tuvo que pasar Job para poder decir estas palabras, hermano. ¿Qué decía Pablo? Sed imitadores de mí, como yo soy imitador de Cristo. Vamos a algunos versículos, hermanos, que hablan acerca de cómo entender a Dios o de entender a Dios. En Eclesiastés 11:5 dice, así como no sabes por dónde va el viento ni cómo se forma el niño en el vientre de la madre, en otras versiones dicen, ni cómo crecen los huesos del embrión dentro de la madre, dice, tampoco entiendes la obra de Dios. Hermanos, si Dios es el creador del espacio, de la materia, es el creador del tiempo, es el creador de la vida, hermanos. De todo lo que nosotros conocemos, Él es el creador. Dice, tampoco entiendes, así como te puedo demostrar que no entiendes cómo crecen los huesos dentro de, los huesos del embrión dentro de la madre, también te puedo decir que no entiendes la obra de Dios. Que es el creador de todas estas cosas. Entonces, no se alabe el rico en su sabiduría, ni el valiente, ni el rico. Si hay algo en que alabarse es en entender y conocer a Dios. Pero aquí nos está diciendo que tampoco entendemos la obra de Dios. En Isaías 40:28 dice, Isaías 40:28, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová,
el cual creó los confines de la tierra. No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Aquí claramente, hermano, nos dice que el entendimiento de Dios es inalcanzable para nosotros. Es complicado entender a Dios, hermanos. Es complicado, no es fácil. Porque unas cosas no las entendemos. Y porque su entendimiento nosotros no lo vamos a alcanzar. En Isaías 55, del 8 al 4, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Hermano, cualquier persona, por más sabia, por más inteligente que sea, por más brillante que sea, hermanos, jamás va a poder llegar al nivel de pensamiento de Dios. Dice, ni vuestros caminos son mis caminos, dijo Jehová. Como son altos los cielos, o como son más altos los cielos que la tierra, así son mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y Dios usa aquí la analogía, hermanos, del cielo y la tierra para poder darnos una pequeña dimensión. Usted se sube al cerro, usted ha subido al cerro, y no ocupa subirse hasta la punta, con un poquito que suba. Usted alcanza a ver toda la ciudad. Alcanza a distinguir algunas avenidas, alcanza a distinguir algunos edificios, algunos monumentos importantes. Y usted puede decir, tengo una perspectiva diferente de cuando estoy allá abajo, ¿verdad? Pero no ha llegado ni tantito al cielo. El que está en la punta tiene otra perspectiva diferente, el que está en la punta de algún cerro. El que pudiera estar en la punta del Everest, que es el monte más alto, aún su perspectiva se queda muy corta porque no ha llegado al cielo. Dice, así como son altos los cielos de la tierra, así son de diferentes tus pensamientos, de mis pensamientos, dice Dios. Entonces, hermano, para entender a Dios, hermanos, ese entendimiento también tiene que dárselo Dios. ¿Y qué hablamos de conocer? Deuteronomio 7, del 9 al 10, dice, conoce pues, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos, hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Entonces, Dios nos dice que no nos alabemos en la sabiduría, ni en la valentía, ni en la riqueza, porque eso lo da Él. Dice, pero si en algo te quieres alabar, alábate en entenderme y en conocerme. Y estamos viendo que es muy difícil entender a Dios, hermano. Es complicado porque dice, tus pensamientos no son mis pensamientos. Tus caminos no son mis caminos. No entiendes la obra del Creador. Su entendimiento no hay quien lo alcance. Sin embargo, Dios dice, conoce que Dios es tu Dios, o tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia. En Efesios 1:17 dice, pido porque el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Es decir, aquí Pablo está pidiendo para que Dios, a través de su espíritu, nos dé sabiduría o le dé al cristiano sabiduría y revelación para conocer mejor a Dios. Entonces, sí, qué bueno que pidas sabiduría y qué bueno que pidas valentía y qué bueno que pidas riqueza, pero sería mejor pedir, como dice aquí Pablo, Señor, permíteme
conocerte mejor. No vamos a alcanzar a entender, hermanos, a Dios en nuestra corta vida. Quizá ni estando allá en el cielo vamos a poder entenderlo. No es quizá, es una afirmación. No lo vamos a entender, hermanos. Juan 17, 3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Jesucristo incluso, hermanos, ora porque sus discípulos conozcan a Dios. Les dice, porque esto es la vida eterna, que conozcan a Dios y que conozcan a Jesucristo. Pero a Jesucristo lo tenían ahí. Sin embargo, no lo conocían, hermanos. Dice, porque eso es la vida eterna. Hay cosas, hermanos, que Dios nos revela en su palabra y nos ha dejado un tesoro incuantificable en su palabra, en la Biblia. Profundo, de mucho conocimiento. Cualquier persona que se pase toda su vida estudiando la Biblia, le puedo asegurar que no va a terminar de comprenderla al 100%, ni va a terminar de entender ni de conocer a Dios. Por eso Dios aquí nos está diciendo, si quieres alabarte, alábate en decir que me entiendes. Alábate en decir que me conoces. Que yo soy Jehová. Y así nos dice Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Es decir, Dios hay cosas que nos ha revelado y hay cosas que se ha reservado, hermanos. Y no las vamos a entender nunca. Pero ¿saben una cosa? No ocupamos entenderlas. Si Dios nos manda, hermano, una situación difícil de enfermedad, de mutilación de algún miembro de nosotros o de nuestros familiares, si Dios nos manda alguna persona que se atraviese en nuestra vida y que nos la haga muy difícil, hermanos, si Dios nos manda hambre, si Dios nos manda destrucción, si Dios nos manda muerte a nuestra familia. Eso es precisamente para que nosotros podamos conocerle. Y después de esto, si usted puede decir, ahora conozco a Dios después de lo que me mostró con esta situación tan difícil, usted puede decir, quizá ahora me alabo en decir que conozco un poquito más a Dios. Cuando Dios lo haya pasado por esa prueba y usted haya aprobado esa prueba. Hay muchas cosas, hermanos, que Dios, Jesucristo, cuando estuvo aquí, cuando pasó por la tierra, cuando estuvo con nosotros, hizo en presencia de sus discípulos. Dice Juan 20:30, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Es decir, está escrito solamente lo que usted y yo necesitamos. Si hay cosas que usted no entiende, hermano, es porque no necesita entenderlas. Si usted ya ha estado orando y pidiéndole a Dios, dame entendimiento, déjame entender por qué me está pasando esto, y no lo entiende y Dios no contesta, es porque usted no necesita entenderlo. Usted necesita otra cosa con eso que le está sucediendo.
Y he aquí la importancia de lo que hemos estado viendo ya desde hace más de un año, los atributos de Dios, hermanos. ¿Por qué? Porque hasta este momento muchas iglesias por las que a lo mejor hemos pasado, nos hemos detenido muy poco a estudiar esos atributos de Dios, a tratar de entender y tratar de conocer a Dios. ¿Y qué es lo que quiere y qué es lo que Él hace? Y aquí vamos a tratar de estudiar las tres cosas. Dice la palabra de Dios que yo soy en entenderme y conocerme, con nuestras limitaciones, con lo que Dios nos permite entender y conocer de Él. Que yo soy Jehová, que hago misericordia, que hago juicio y que hago justicia en la tierra. Dice, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Alábate, entonces no te alabes en la sabiduría, no te alabes en la valentía, no te alabes en la riqueza. Si hay algo en lo que te quieras alabar, alábate en entender y en conocer que Dios es Jehová, que hace misericordia, juicio y justicia. ¿Y qué es la misericordia, hermanos? Para poder conocer la misericordia de Dios, usted necesita primero que todo sentirse un pecador. Si usted no se siente pecador, jamás va a poder experimentar la misericordia de Dios. Porque entonces usted va a creer que lo que tiene es porque usted se lo ganó, porque sus manos lo hicieron. Si usted no se siente pecador, va a ser muy complicado que pueda experimentar esa misericordia de Dios. Porque esa es la expresión máxima de la misericordia de Dios, el perdón de los pecados. Dice Isaías 55:7, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dios quiere que entendamos que Él hace misericordia, que Él es el único que hace misericordia. Es decir, que Él es el único que puede perdonar los pecados. Aquí dice, deja tu camino de mal, de perdición, y vuélvete a Dios. Deja tus pensamientos, hombre inicuo, hombre malvado. Deja tus pensamientos y vuélvete a Dios. Es el cual tendrá misericordia. Qué padre la misericordia de Dios, hermanos. Cada cosa que usted pueda experimentar en su vida a través del perdón de Dios es por su misericordia. El hecho de que usted se pueda levantar es la misericordia de Dios. Pero usted no lo va a poder sentir si usted cree que porque su corazón bombea sangre, por eso se puede levantar y por eso tiene vida. Usted no está viendo la misericordia de Dios y no la va a poder experimentar. Pero Dios es el que hace la misericordia, es el que hace misericordia. Y qué padre. Aún el que no le conoce dice, qué padre que Dios es misericordioso, porque puedo acudir a Él y Él me va a perdonar. Qué padre. Pero no queremos la parte que sigue. Ni siquiera la estudiamos. Que hay un juicio, que Dios es el juez de la tierra. Salmo 76, del 8 al 9, dice, desde los cielos hiciste oír juicio. Desde los cielos hiciste oír juicio. La tierra tuvo temor y quedó suspensa. Cuando te levantabas, oh Dios, para juzgar, para salvar a todos los mansos de la tierra. Dios es el que hace juicio, dice, desde los cielos.
te haces oír, se hace oír tu justicia. Y cuando haces oír tu justicia, la tierra tiene temor y queda suspensa. Imagínense, hermano, lo que es el hecho del juicio de Dios. Isaías 66:16 dice, porque Jehová juzgará con fuego y con espada a todo hombre, y los muertos de Jehová serán multiplicados. El juicio de Dios es con fuego y con espada, hermanos. Él es el que hace el juicio. Romanos 2, del 5 al 6 dice, pero por tu obstinación y por tu corazón empedernido sigues acumulando castigo contra ti mismo para el día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio. ¿Sigues obstinado? ¿Sigues terco y tu corazón duro de piedra? Lo único que estás haciendo es acumular castigo para el día de la ira, cuando Dios va a revelar su juicio justo, dice, su justo juicio, porque Dios pagará, dice, a cada uno según lo que... Entonces, Dios no nada más hace misericordia, y lo hemos estado viendo con los atributos de Dios. Dios no nada más es un atributo, Dios es todos los atributos juntos. Dios es misericordia, pero también es juicio. Si hay algo que está mal, que hicimos mal, se va a castigar, porque Él es el juez. Él es quien puede determinar tu castigo por lo que hiciste, mi castigo por lo que hice. Y hablando de la justicia, hermanos, dice Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Números 14:18. Dios perdona la iniquidad y Dios perdona la rebelión, dice, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Para Dios, hermanos, no es como las autoridades, nuestras autoridades corruptas o nuestros jueces corruptos. Para Dios, el que es culpable será culpable y será enjuiciado y tendrá su justo castigo. Isaías 11:13 dice, castigaré por su maldad al mundo y por su iniquidad a los malvados. Pondré fin a la soberbia de los arrogantes y humillaré el orgullo de los violentos. Todo lo va a convertir en justicia. Dios tiene misericordia, Dios es el que hace juicio, Dios es el que hace justicia. Dios hará lo que corresponda a cada quien. Dios dará a cada quien conforme sus obras merezcan. Sin embargo, hermanos, también la parte de la misericordia no consiste en que usted haya hecho algo que le haya caído bien a Dios. La misericordia consiste en que va a haber un pago por sus pecados, o hay un pago, o hubo un pago por sus pecados. Como dice Efesios 2, del 4 al 5, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Y aquí es donde entra el amor de Dios, la misericordia de Dios. Por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, cuando nosotros nos merecemos este justo juicio y esa justicia de Dios, dice la palabra de Dios que nos dio vida juntamente con Cristo y por gracia sois salvos. Ese don inmerecido, ese favor tan grande, es la misericordia de Dios. Y la paga del pecado, como dice Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Si usted ha cometido pecado,
que todos los hombres hemos cometido pecado, que lo reconozcamos o no, eso es punto aparte, pero todos delante de Dios somos pecadores. Y lo que merecemos, la paga de ese pecado, es la muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Aquí la misericordia de Dios parece justo juicio. Que Dios, como dice Hebreos 9 del 26 al 28, pero ahora Cristo, hablando de Cristo, en la consumación de los siglos se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Es decir, lo que usted merece, ese juicio que usted merece y esa justicia que requiere ese castigo que usted merece, Dios lo cargó en Jesucristo. ¿Para qué? Para que usted pudiera salir de este juicio sin la condenación que usted y yo merecemos por este castigo o ese castigo que merecemos. La vida eterna sin Dios, la vida eterna sin estar en la presencia de Dios. Una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado, de la manera que está establecida para todos los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Dios cargó en Jesús el pecado de muchos, hermanos. Lo que usted y yo merecíamos, el castigo eterno, la condenación eterna, por la misericordia de Dios, la ha cargado en Jesucristo. ¿Quieres alabarte en algo? Alábate en entender que Dios, entender y conocer que Dios, a ese juicio y a esa justicia que tú mereces por ser pecador, que yo merezco por ser pecador, nos ha dado misericordia por medio de Jesucristo. Jesucristo es el camino y la verdad y la vida. Y no hay otra forma de ir al Padre si no es por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Si tú quieres alabarte, no te alabes en la sabiduría que Dios te da. No te alabes en la valentía que Dios te da. No te alabes en la riqueza que Dios te da. Alábate en entender y conocer esa misericordia de Dios, esa misericordia por medio de Jesucristo, la única manera de poder ir al Padre, la única manera de no enfrentar ese juicio y esa justicia, ese castigo que tú y yo merecemos por ser pecadores. Es por medio de la misericordia de Dios a través de Jesucristo. Jesucristo, hermanos, fue enviado para padecer por nuestros pecados, para que tú y yo no enfrentáramos este justo juicio de Dios, para que tú y yo pudiéramos acceder a algo que es inmerecible, acceder a algo que es inalcanzable para nosotros, la justicia de Dios. El versículo 25 dice, porque castigaré al circunciso y al incircunciso. Y continúa, hermanos, la profecía de Jeremías, del profeta Jeremías. Dios va a castigar a su pueblo y al que no es su pueblo, a quien le obedece y a quien no le obedece.
Si Dios manda algo a tu vida, tú que dices ser salvo, tú que dices sentirte pecador, tú que dices haber experimentado la misericordia de Dios, tú que te dices cristiano, también Dios te va a castigar, Dios me va a castigar por lo que hemos hecho. No vamos a enfrentar el juicio y la justicia divina y eterna, pero aún así Dios nos puede castigar. Pero dice Dios, alábate en entender y conocer por qué mando lo que mando. Alábate en entenderme, alábate en conocerme. Que yo soy el que hago la misericordia, sí, pero también el juicio y la justicia. Y que cuando algo pasa en tu vida y cuando algo Dios nos manda a nuestra vida, es porque nos quiere enseñar algo. Si en algo te quieres alabar, alábate en entender a Dios y lo que Dios manda a tu vida. En conocer la misericordia de Dios a través de Jesucristo. De entender ese juicio y esa justicia que Dios tiene para toda la tierra. No te alabes en lo que crees que tienes. No te alabes en lo que crees que sabes porque Dios te lo ha dado. No te alabes en ese carácter tan fuerte que dices tener. No te alabes en ese autocontrol. Alábate en entender y conocer lo que hace Dios. Misericordia, juicio y justicia. En eso sí te puedes alabar, en que entiendes a Dios. Aunque hemos visto que sus caminos son insondables, son profundos, son altos como los cielos. Alábate pues en entender lo que Dios manda a tu vida. Y aun si no lo entiendes, aun si no lo logras explicar, es porque no lo necesitas. Bástate con saber que Dios es el que hace misericordia a través de Jesucristo. Que por su llaga fuimos nosotros curados. Que Él cargó y Él pagó por esos pecados tuyos y míos. Y con lo cual no vamos a tener con qué pagarle nunca, hermano. Nunca. De ninguna manera. A Él sea la honra y la gloria. Y si tú hoy, en esta noche, dices, Señor, yo quiero no estar preocupado por este juicio y esa justicia. Yo quiero aplicar aquí nada más. Bueno, Jesucristo es el camino, Jesucristo es la verdad y Jesucristo es la vida. Y nadie va al Padre si no es a través de Jesucristo. Si tú no quieres enfrentar el juicio y la justicia divina, eterna de Dios, así como Dios da la sabiduría, y así como Dios da la valentía, y así como Dios da la riqueza, y así como Dios da el entendimiento, así tienes que pedirle también que te perdone. Así tienes que pedirle también que haga extensivo hacia ti el sacrificio que Jesucristo hizo. Así tienes que pedirle que Jesús entre en tu vida. Así tienes que pedirle que entre, que domine tu vida y que te perdone a través de la fe y el arrepentimiento. Y que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros, hermanos, como la ha tenido con muchos cristianos antes que tú y antes que yo. Y si tú aún no eres salvo el día de hoy, ora a Dios. Si tú ya entendiste que eres un pecador y que lo único que te espera es juicio y justicia de Dios y un castigo eterno,
pídele a Dios que haga extensivo el sacrificio de Jesucristo hacia tu persona. Ora por eso. Oremos, hermanos. Bendito Dios, Señor, tú nos has enseñado en tu palabra claramente, Padre, que no debemos alabarnos en nada. Porque cualquier cosa que tengamos, si es sabiduría, si es valentía o si es riqueza, Señor, tú nos la has otorgado. Señor, si hay algo, Padre, que debamos alabarnos, Señor, permítenos que sea el entenderte. Señor, y si ese conocimiento y si ese entendimiento de ti viene a través de las pruebas, Señor, que se haga tu voluntad. Permítenos a nosotros solamente entender que eres tú quien lo está mandando, Padre, y que eres tú el que lo está permitiendo y que tú tienes el control de todas las cosas. Haznos sentir tu misericordia, Padre, a través de nuestro pecado, a través de nuestro arrepentimiento. Padre, y aquella persona que esté escuchando o viendo este mensaje, que aún no siente que Jesucristo haya pagado por sus pecados, te pido por esa persona, Padre, para que tengas misericordia de él, de ella, Señor, y que tú, Todopoderoso, que haces misericordia, Padre, tengas misericordia de él, y que lo puedas alcanzar, Padre, para tu honra y tu gloria. Padre, te pido también por cada uno de mis hermanos de la iglesia, Padre, por las necesidades que están pasando, por las pruebas que están pasando, Padre, cada uno de ellos. Sé con cada uno, Padre, y conforta su corazón. Hazle saber, Padre, hazle entender, Señor, que a través de esto Él te va a conocer mejor. A través de esta situación tan complicada, Él va a poder decir, ahora entiendo. Y para todo aquel, Padre, que anda sin Cristo, para todo aquel que navega por esta vida sin entender que solo Jesucristo es el que puede conducirte a ti, Padre, ten misericordia de Él. Ayúdalo a entender. Guíalo hacia ti. Y ten misericordia de Él, Padre. Te pedimos también por nuestro pastor, Padre. Tú conoces todas las cosas. Tú conoces lo que siente, lo que piensa, Padre. Su esposa también, Padre. Sé con ellos, Padre, y reconforta su corazón conforme a tu santa voluntad, a tu soberana voluntad, Padre. Y ayúdanos, Padre, a entenderte y a conocerte mejor cada día, Padre. Que nuestro único deseo sea aprender más de ti, saber más de ti, conocerte mejor a ti. Padre, porque tú lo eres todo. Eres el principio de la sabiduría, eres el amor, eres la bondad, eres misericordia, eres justicia y eres juicio también, Padre. A ti sea la honra por los siglos de los siglos, y todo te lo pedimos a través de la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Dios les bendiga, hermanos.